Quizás estemos viviendo la época más confusa de la historia. Social, científica y moralmente, estamos perdiendo el equilibrio y dejando en diversas formas todo rasgo de fundamentos seguros. Las palabras varón y dama, niño y niña, hombre y mujer, esposo y esposa, palabras que hace solo unos años eran claramente comprendidas por casi todos los seres humanos de la civilización occidental, incluso en todo el mundo, ahora están dejadas de lado, provocando confusión, tristeza, ira, protesta e incluso odio. El movimiento transgénero nos pide que redefinamos algunos de los conceptos básicos de la sociedad y civilización humana. En consecuencia, algunos cimientos de la sociedad y la civilización se están disolviendo bajo nuestros pies. Y aunque al ir creciendo el movimiento, todos somos afectados de una u otra forma, y las víctimas más trágicas de la creciente confusión son los niños, los más inocentes y vulnerables entre nosotros. ¿Qué nos pide exactamente el movimiento transgénero? ¿Y cómo llegamos aquí? ¿Qué significa todo esto? ¿Y cómo encontramos paz, comprensión y estabilidad de nuevo? Hoy responderemos estas preguntas y más, mientras le explicamos todo lo que necesita saber sobre el tema de transgénero. Síganos en esta edición especial del Mundo de Mañana al explorar estas preguntas y brindar las respuestas que pocos están dispuestos a dar. Acompáñenos al mostrarle la verdad sobre el movimiento transgénero. Bienvenidos a esta presentación especial del Mundo de Mañana, la verdad sobre el movimiento transgénero. No debería ser un tema complicado, sin embargo, se ha convertido en uno de los temas más polémicos de la era moderna. La civilización occidental produjo el genio musical de Mozart y la perspicacia matemática y científica de Isaac Newton. Sondeó la profundidad del átomo y el mundo cuántico. Construyó puestos continuamente habitados en el espacio y le dio al mundo las obras de Shakespeare, el arte de Rembrandt y Caravaggio y la noble belleza de la traducción Reina Valera de la Biblia. Aunque, de algún modo, en este momento de la historia, no podemos decidir qué baños y vestuarios debe usar cada uno. Estamos en un momento de total confusión. ¿Cómo llegamos a estar en un lugar donde algunas de las palabras más fundamentales del idioma, hombre y mujer, niño y niña, damas y caballeros, se vuelven cada vez más sin sentido? Palabras que ya nadie parece poder definir, generando polémica, juicios, protestas e incluso violencia. ¿Es realmente tan grave el problema? ¿Qué tan profundo es? ¿Y cómo encontramos la verdad en medio del barullo y la confusión que rodea el tema transgénero? En este programa vamos a ver la ideología transgénero y el impacto que está teniendo en la sociedad en general y en la vida cotidiana, y le explicaremos la pura y simple verdad. Antes de comenzar, debemos dejar en claro dos cosas. Primero, debemos admitir que el tema de la ideología transgénero y la confusión sobre el sexo y el género no es fácil de discutir cómodamente para algunos. Si bien evitaremos ser innecesariamente gráficos, el tema por su naturaleza toca temas delicados sobre los que normalmente no entramos en detalle en los videos semanales del Mundo de Mañana. Así que puede optar por ver este programa primero por su cuenta, sin niños en la habitación, hasta que esté seguro de que el contenido es adecuado para ellos. Esperamos que los oyentes que son padres tomen su obligación muy en serio, y eso se lo agradecemos. En segundo lugar, este tema debe abordarse con compasión y amor sincero por aquellos que luchan con él. Muchos están realmente sufriendo, en confusión, dolor y tristeza. Muchos luchan con sentimientos que no siempre entienden y luchan contra el dolor, la incomodidad y la angustia para lo que no encuentran alivio en el futuro. Y a veces buscan respuestas en un mundo que parece estar diseñado para confundirlos, engañarlos y llevarlos del dolor y la pena a un falso alivio que al final se convierte en más dolor y pena. En el Mundo de Mañana nunca nos abstenemos de proclamar el pecado y la confusión por lo que realmente son, aunque Cristo advierte no ser demasiado rápidos para condenar.
cuando sus discípulos Juan y Santiago quisieron hacer descender fuego del cielo para destruir a los que le habían faltado el respeto a Jesús, nos dice: volviéndose él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Todos los seres humanos, incluidos los que forman parte del movimiento transgénero o luchan contra la disforia y la confusión de género, todos ellos también son creados a la imagen de Dios. Él los ama y cuida de ellos, y el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, murió por ellos para que algún día tuvieran la oportunidad de conocer la verdad, conocer el propósito de sus vidas, arrepentirse y crecer en paz, sabiduría y amor en una relación amorosa con su Creador. Tales individuos no merecen abuso u odio. Lo que necesitan es ayuda, amor y verdad. Bienes preciosos en un mundo que promueve sus prioridades bajo la apariencia de ayuda, que muestra el amor real como si fuera odio y construye su visión del mundo y su filosofía sobre cimientos de mentiras y falsedad. La ayuda real, amor y verdad es lo que buscamos dar en este programa. El apóstol Juan dijo a su audiencia: tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es el amor por nuestro prójimo lo que motiva este programa. Amor por los que están sufriendo bajo la confusión de género y por sus familias, y amor por las naciones y pueblos del mundo, sobre quienes el juicio por el pecado está llegando y vendrá antes de lo que cualquiera espera. No podemos prometerle una salida fácil a esta confusión, pero haremos todo lo posible para disipar las mentiras que nublan el camino y le quitan la base sólida, y brindarle la verdad que ayuda a iluminar la senda paso a paso. Así que con esto en mente, comencemos. Para algunos puede parecer una locura que tengamos que discutir temas como este. Después de todo, en el mundo en el que usted creció todo era relativamente simple. Se sabía lo que era un niño, una niña, los hombres y las mujeres. El género no era algo que un médico asignara al nacer. Cuando tenía un bebé y el médico decía que tenía un niño, la declaración no se consideraba una asignación desvinculada, basada simplemente en la apariencia externa de los genitales del bebé, algo que el niño podría ser alentado a rechazar por su escuela o sociedad, y mucho menos por usted ser rechazada, para adoptar su supuesta identidad de género verdadera. Más bien, si el médico dijo es un niño, es porque, bueno, usted tuvo un niño. Y si dijo es una niña, fue porque usted tuvo una niña. En el 99.98% de los nacimientos sin ciertos trastornos graves de desarrollo sexual, esa determinación al nacer era directa, no controversial. Pero ya no lo es. De hecho, el 14 de junio del 2021, la Asociación Médica Estadounidense recomendó eliminar el sexo como designación legal del certificado de nacimiento, para evitar lo que ahora llaman mala asignación. ¿Por qué? Porque los planeadores sociales hoy dicen que objetivamente el género no es real, y que es construccionismo social, y que le puede causar un daño increíble a su hijo si asume su género en función del cuerpo que ve. Antes, ver un bebé con pene significaba que era niño, y un bebé con vagina significaba que era niña. Ahora debemos creer que es imposible darse cuenta. El bebé que usted cree que es un niño podría realmente ser una niña. O el bebé que usted cree que es niña podría crecer para darse cuenta que es hombre. De acuerdo con esta ideología, el género y el sexo no tienen relación. Y si le asigna un género a su hijo, prácticamente está cometiendo un acto de violencia contra él o ella. De hecho, los medios de comunicación quieren hacernos creer que un número creciente de padres ilustrados están criando sus hijos de manera completamente género neutral, evitando incluso cualquier uso de pronombres de género, como él o ella, para que su hijo algún día pueda decirles en realidad a qué género pertenece. Bienvenido al nuevo mundo de la ideología transgénero. Ya se acerca a la escuela, hospital o empleo cerca suyo, si aún no está allí.
En su edición del 9 de junio del 2014, la revista Time intentó decirnos que esto llegaría. Presentó a Laverne Cox, una persona transgénero. O sea, en el caso de Laverne, que biológicamente es un hombre y quiere ser considerado mujer, la revista proclamó que habíamos llegado al punto transgénero de inflexión y declaró los derechos de transgénero como la próxima frontera de los derechos civiles. Si no lo tomamos en serio, deberíamos hacerlo. Desde entonces el tema transgénero ha seguido chocando contra la cultura y la sociedad como una serie interminable de olas, arrasando cualquier comprensión tradicional del sexo y el género que no esté firmemente anclada en algo sólido. Las leyes han sido cambiadas, las escuelas han sido cambiadas y la vida ha sido cambiada. Incluso el idioma ha sido cambiado. La palabra género existe desde al menos los siglos XIV y XV. Se usaba para referirse a las diferentes categorías gramaticales de algunos idiomas romance, el francés, el español, el portugués, y también era sinónimo de sexo. Durante los últimos 600 años, más o menos, decir género masculino era lo mismo que decir sexo masculino. Ahora, los activistas y las instituciones que están de su lado nos dicen que el género es fundamentalmente diferente y totalmente desconectado del sexo. Mire esta definición en el diccionario en línea de Merriam-Webster. La primera definición es la gramatical que ya mencionamos. La segunda es sexo, tal como lo esperaríamos. Luego pasa a los rasgos conductuales, culturales o psicológicos típicamente asociados con un sexo. Una idea desarrollada especialmente con el movimiento feminista a finales del siglo XX. Luego, justo debajo, verá identidad de género. Note que eso es nuevo. Solo tiene que ir no más atrás del 25 de noviembre del 2018, lo cual podemos hacer gracias al sitio de archivo de Internet, y verá que Merriam-Webster no tenía esa identidad de género como parte de la definición de género. ¿Por qué no? Porque redefinir la palabra género es la clave para lograr los objetivos del movimiento transgénero. Si pueden separar totalmente el género del sexo, pueden usarlo para vender sus ideas. Porque nuestro sexo es real, la biología es innegable. Y no quieren que el género represente nada real en absoluto, solo sus sentimientos subjetivos basados en ninguna realidad objetiva. Por ejemplo, sigamos la definición. Si intenta obtener una definición de identidad de género, encontrará que supuestamente significa el sentido interno de alguien de ser hombre, mujer, o alguna combinación de hombre y mujer, o ni hombre ni mujer. Es la vieja idea de sentirse hombre atrapado en el cuerpo de una mujer o viceversa. Pero ahora hay que aceptar el sentido interno como la realidad, y el cuerpo puede ignorarse o cambiarse si es necesario, a través de la química o cirugía, para que coincida con este sentido interno. Literalmente una forma de alterar la realidad para ajustarla a nuestro deseo. Y fíjese en lo ridículo. Nadie habla de ser una combinación de sexos masculino y femenino, o de ser un tercer sexo humano, que no es ni masculino ni femenino. Por lo menos no se decía. Veremos eso más adelante en el programa. Pero ahora el género es tan vacío y sin sentido que se supone que uno puede ser hombre, mujer, o ambos o ninguno, en un espectro infinito de combinaciones y posibilidades. En el 2014, ABC News, en los Estados Unidos, informó que el gigante de la red Facebook ahora permitía que los usuarios seleccionaran uno de al menos 58 géneros. Esa es la fuente de todas las guerras de pronombres que haya oído. Algunos, no contentos con el poder elegir entre él o ella, o un o una, han inventado nuevos pronombres para representar su falta de voluntad para identificarse con cualquier sexo o género, inventando palabras como elle o elles. La vida real y la biología definen solo hombre y mujer, de acuerdo a su rol en la reproducción. El hombre es un humano adulto masculino que normalmente reproduce espermatozoides, y la mujer es un humano adulto femenino que normalmente produce óvulos. Simple, objetivo,
fundamentado. Pero pregúntele a un activista transgénero qué es una mujer y siéntese a esperar algo simple, objetivo y fundamentado. No es que no lo intenten, pero oirá respuestas circundantes como una mujer es alguien que se identifica como mujer, o una mujer es cualquiera cuyo sentido interno le dice que es mujer. Pero son definiciones sin sentido. ¿Cómo puede saber alguien que se identifica como mujer con una definición como esa? Es como decir que un gato es un animal que actúa como un gato. Es completamente inútil. Cuando abandonamos la realidad, solo queda la confusión. Claro que todo esto sería solo una discusión académica sobre alguna nueva manía de la vida moderna si esto fuera todo, ¿no es cierto? O sea, la mayoría crecimos oyendo ocasionalmente de personas que creían que eran de un sexo diferente al que en realidad eran, como un hombre que sentía que era una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. En ese sentido, esto no es nada nuevo. La humanidad ha pasado por varios estados de confusión desde que Adán y Eva eligieron del árbol errado en el jardín del Edén. Pero algo cambió en los últimos años. Se ha creado una total cosmovisión para normalizar tales circunstancias, no para obtener ayuda para tal individuo, sino para decirle al resto del mundo que tal confusión en realidad es una visión más precisa de la realidad, en la que el hecho de ser hombre o mujer está determinado únicamente por los sentimientos y no por la biología. Por lo tanto, tenemos las guerras de los baños en los últimos años, en las que ahora los hombres biológicos usan los baños de las mujeres porque sienten que son mujeres. Ahora, cuando un hombre barbudo decide cambiarse de ropa en la misma habitación que una mujer joven en el gimnasio porque afirma que él es una mujer, se considera una intolerancia presionarlo en su identificación, ya que si él dice que es mujer, ¿quién puede negarlo? Y no aceptar la autoidentificación de alguien como una persona del otro sexo o género, sin importar cuán respetuosamente lo diga, se considera literalmente un acto de violencia. Uno puede ver el cambio de la sociedad en los números. Un artículo de USA Today del 2018 citó datos del gobierno que dicen que el 0.6% de los adultos se identifican como transgénero, aunque el mismo artículo dice que una encuesta del 2016 de casi 81.000 adolescentes de Minnesota dice que casi 2.200 se identificaron como transgénero o de género fuera de norma. Eso es un 2.7%, casi el cuádruple de la proporción de adultos. Como siempre, si quiere entender las tendencias, siga el dinero. Y se está invirtiendo grandes cantidades para apoyar una industria en crecimiento que cuestiona el género y busca tratamientos y cirugías para parecerse al sexo opuesto. En el 2016, Business Insider informó el comienzo de esta ola de financiamiento en un artículo titulado La explosión de la demanda de atención médica transgénero. Gracias a Caitlyn Jenner y otros, la conciencia pública sobre el transgénero y la demanda de atención médica trans, como el asesoramiento, el tratamiento hormonal y la cirugía genital, están en auge incluso para los más jóvenes. En las más de 30 clínicas para jóvenes transgénero en los Estados Unidos, médicos como Olson Kennedy apenas pueden satisfacer la demanda. El Hospital de Niños Lurie de Chicago, por ejemplo, abrió su clínica trans hace solo 4 años, pero ya tiene 500 pacientes y una lista de espera de 4 meses. El Hospital de Niños de Seattle abrió su clínica en octubre e inmediatamente recibió decenas de llamadas. La clínica de Olson Kennedy, el Centro para la Salud y el Desarrollo de Jóvenes Trans del Hospital Infantil de Los Ángeles, es la más grande del país y trata a 725 jóvenes trans de todo el oeste de Estados Unidos. 500 de esos pacientes son de Olson Kennedy. Su paciente más joven tiene 3 años. Por favor, no deje de tomar nota del último enunciado. Su paciente más joven tiene solo 3 años. Como veremos, los que más sufren bajo el nuevo régimen de ideología trans
son los niños. Y note que este informe es de finales del 2016. En mayo del 2021, la Sociedad de Medicina de Evidencia de Género dijo que el número de clínicas y consultorios médicos que brindan intervenciones hormonales a menores actualmente se estima en más de 300. Las intervenciones hormonales que mencionan incluyen bloqueadores de pubertad, hormonas diseñadas para evitar que un niño o niña entren en la pubertad cuando aumenta su diferencia sexual, como el vello facial y la voz más profunda en un niño y el crecimiento de los senos en una niña y su período. El Reino Unido está tratando de ampliar el acceso a tal servicio de modo que cualquiera pueda obtener tratamiento hormonal directamente de su médico, en lugar de una clínica especial. En mayo del 2021, la activista por los derechos trans, doctora Harriet Hutchinson, dijo ante el Parlamento británico: "El concepto de clínica de identidad de género debe eliminarse y el acceso a la atención médica, como el tratamiento hormonal, debe ser atención primaria. Todos deberían tener derecho a realizar los cambios que deseen en su cuerpo". Fundamentalmente, está mal que la profesión psiquiátrica decida si somos o no quienes nosotros decimos que somos. Esta idea de autodeterminación radical, independiente de la realidad objetiva biológica, incluso el rechazo de la misma, fue descrita por una influyente escritora trans que se hace llamar Andrea Long Chu. Como hombre biológico que se identifica como mujer, Chu escribió un artículo para el New York Times solo días antes de someterse a una cirugía diseñada para modificar los genitales masculinos para que se parezcan genitales femeninos. El artículo era gráfico e inequívoco. "El próximo jueves tendré una vagina. El procedimiento durará unas 6 horas y estaré en recuperación al menos 3 meses. Hasta el día de mi muerte, mi cuerpo considerará la vagina como una herida. Requerirá atención regular y dolorosa. Esto es lo que yo quiero, pero no hay garantía de que me hará más feliz. De hecho, no espero que lo haga. Eso no debería descalificarme de obtenerlo". Chu concluye: "Permítame ser claro, creo que las cirugías de todo tipo pueden y marcan una enorme diferencia en la vida de las personas trans. Pero también creo que el único requisito debería ser una simple demostración de deseo. Más allá de esto, ninguna cantidad de dolor anticipado o continuo justifica su aplazo". Ese es el mundo en que vivimos, un mundo definido por el antojo y promovido en las páginas de uno de los periódicos más influyentes del mundo. Estos cambios son irreversibles y cada vez más están disponibles para menores y niños, basados simplemente en sus sentimientos, robándoles toda esperanza de algún día tener hijos propios, alterando para siempre su apariencia y haciéndolos depender para siempre de hormonas, inyecciones y cirugías para mantener la ilusión antinatural de que sus cuerpos no son del sexo que son. A los menores que todavía no pueden ni votar legalmente, ni casarse, ni entrar en el ejército, ni comprar cerveza, se les permite tomar decisiones, incluso contra la voluntad de sus propios padres, que cambiarán sus vidas para siempre. La escritora Abigail Shriver realizó un trabajo sobresaliente investigando el crecimiento y el impacto del fenómeno trans, especialmente el aumento alarmante de reclamos trans entre las adolescentes, un acontecer que ella compara con una epidemia. Su libro, Daño Irreversible, la locura trans seduciendo a nuestras hijas, es lectura obligatoria para quien intente comprender estos acontecimientos, sus causas y la profundidad del daño causado. En su libro, la señora Shriver identifica varias razones por las que en años recientes se ha visto un aumento tan alarmante en casos que se identifican con el sexo opuesto y buscan ayuda médica para transicionar a través de hormonas y cirugía. Una diferencia clave entre esta y las locuras del pasado psiquiátrico es que la epidemia trans parece inducida por los compañeros, los medios y las escuelas.
Los adolescentes de hoy no esperan para hablar con un terapeuta para saber qué les pasa. Simplemente se sientan ante una pantalla, buscan «soy trans» y se autodiagnostican a partir de la lista de síntomas. Los terapeutas solo exacerban o fomentan un problema que ya comenzó. Este rol que juegan los compañeros, tanto en línea como en la vida real, ayuda a explicar parte del crecimiento antinatural que estamos viendo en niños y adultos jóvenes que de repente deciden que su género no coincide con su sexo. La influencia de amigos, internet y las redes sociales fue bien documentada por la doctora Lisa Littman en un estudio publicado en agosto del 2018. La doctora Littman, presidente del Instituto de Investigación Integral de la Disforia de Género, se sintió motivada a buscar por qué la cantidad de adolescentes que se identifican como trans se había disparado en años recientes en varios países. Lo que descubrió fue que el proclame transgénero y la disforia de género se estaban extendiendo como un contagio social en el que las personas que no tienen el problema parecen contagiarse del problema al exponerse a otras personas que afirman tenerlo. Ella llamó al fenómeno disforia de género de inicio rápido y señaló que los patrones de su propagación eran muy similares a otros contagios entre pares, como la anorexia nerviosa, un deseo obsesivo y autodestructivo de perder peso y evitar comer. Ella no es la primera persona en establecer la conexión entre transgenerismo y la anorexia. En un artículo del Wall Street Journal del 2014 que continúa causando revuelo, el Dr. Paul McHugh, psiquiatra muy respetado e influyente, señaló: las personas transgénero sufren un trastorno de suposición como otros trastornos familiares para los psiquiatras. En los transgénero, el trastorno de suposición es que el individuo difiere de lo que fue dado naturalmente, es decir, la masculinidad o la feminidad. Otro tipo de trastorno de suposición es el que sostiene quien sufre de anorexia y bulimia nerviosa, donde la suposición que se aparta de la realidad física es la creencia de aquellos peligrosamente delgados de que tienen sobrepeso. La doctora Littman había notado que, así como algunas chicas comienzan a ser anoréxicas después de pasar tiempo con otras chicas anoréxicas, los sentimientos transgénero se propagan igual, no por sentido innato de ser del género opuesto, sino por la influencia de amigos, compañeros y redes sociales. La anorexia y la bulimia han inspirado una subcultura online en la que los adolescentes alientan a otros a adoptar el estilo de vida pro-ANA, convirtiendo el hambre en algo digno de elogio. Los sitios web y las redes ofrecen consejos sobre cómo suprimir retorcijones mientras pasa hambre, ocultar el hecho de que está vomitando para adelgazar y mentirle a sus padres para que crean que está comiendo. De igual modo, los influencers alientan a adoptar la mentalidad trans, proclamando las maravillas de cómo la extracción de senos o los bloqueadores de pubertad cambian positivamente sus vidas. Como jóvenes que atraviesan el estrés y los traumas tan normales de la adolescencia, estos influencers dan la esperanza de que abrazar la idea de que su género difiera de su cuerpo finalmente brindará la respuesta necesaria para hacer desaparecer su dolor, confusión e incomodidad. Como en el caso de la comunidad online pro anorexia, muchos influencers trans entrenan a los niños en cómo convencer y mentir a sus padres y al sistema médico para garantizar que tengan acceso a todas las hormonas y cirugías que buscan. La Internet es un lugar terrible para los niños. Pero seguramente las escuelas, llenas de profesionales capacitados, dedicados al bienestar de nuestros niños, podrían ser refugios para la cordura y la seguridad. Pero tristemente no lo son. Cada vez más lo contrario es cierto. Por ejemplo, en muchas escuelas, los profesores celebran el diferir de las normas de género. Declararse liberado del entendimiento tradicional del género, abrazando una identidad transgénero,
o la atracción no heterosexual es elogiado como valiente y valeroso. Seguir con su sexo biológico y la heterosexualidad nunca lo es. Los calendarios escolares presentan días y hasta meses dedicados a promover y elogiar cualquier cosa que difiera de la comprensión tradicional del sexo, la sexualidad y el género. El mes del orgullo, el mes LGBTQ, el día de la visibilidad transgénero, el día de los pronombres, la semana de la concientización trans. En DC Comics, incluso el hijo de Superman salió del armario ante los lectores como homosexual en el día de salir del closet. Usted se engañaría a sí mismo si piensa que este ambiente de celebrar y alabar no influye a los niños, no les enseña esencialmente lo que es admirable y resalta identidades por las que deben luchar, mientras enseñan con su silencio lo que no es digno de orgullo, o de ser llamado audaz o valiente, el género tradicional y la comprensión sexual. Y si bien a los padres les gusta creer que las escuelas les ayudan a educar y guiar a sus hijos, aportando experiencia educativa y en el área temática, pero delegando más ampliamente a los padres en asuntos como estos, relacionados al género y la sexualidad, estos padres se llevarán una brusca sorpresa. Muchas escuelas se creen defensores del niño por encima de los padres, ayudando al niño a encontrar su verdadera identidad de género, incluso si tienen que hacerlo en secreto, sin informar a los padres hasta que sea demasiado tarde. Abigail Shriver cita a C. Scott Miller, maestro de quinto grado y miembro de la Junta de Equity California, respecto a los recursos de los padres cuando descubren muy tarde que su hijo usa un género diferente en la escuela y se identifica usando pronombres de género diferentes. Dice, incluso los padres que vienen y dicen, no quiero que mi hijo se llame así, está bien, pero su derecho de paternidad terminó cuando ese niño se matriculó en la escuela pública. Obviamente, respecto al alarmante aumento de la confusión de género y la difusión de la ideología trans, la civilización occidental está sufriendo una herida autoinfligida. Pero si los educadores no son de ayuda, seguro lo serán los profesionales de salud mental. Por desgracia, no lo son. Muchas instituciones ahora han adoptado lo que llaman atención de afirmación de género, o sea, cuando alguien acude, si dicen que creen que su género es diferente a su sexo, no buscan descubrir qué podría estar causando esa desconexión. Más bien aceptan y apoyan el autodiagnóstico del individuo y proceden a partir de ahí. Este enfoque de afirmación ahora es aceptado por la Asociación Médica Estadounidense, la Asociación Estadounidense de Psicología y la Academia Estadounidense de Pediatría. Por fortuna, como el Dr. McHugh, no todos los profesionales están de acuerdo con el movimiento transgénero, pero nadan contra la corriente y se enfrentan a la vergüenza pública y al clamor profesional. Piénselo. Apoyamos a una chica delgada que sufre de anorexia nerviosa, afirmando su imagen de gorda y con sobrepeso. La ayudamos diciéndole, tienes razón, si realmente crees que eres obesa, entonces lo eres, y no dejes que nadie te diga lo contrario. Nadie puede decidir tu verdad excepto vos. Si lo hiciéramos, no ayudaríamos a esa chica, estaríamos haciéndole un daño. Imagínese si le prescribiéramos medicamentos para controlar su apetito y le practicaríamos cirugías como liposucción o grapas estomacales para eliminar grasa y perder más peso, más rápido, para satisfacer su propia identidad como una niña con sobrepeso, mientras continúa desintegrándose y sufriendo. Hay trastornos de identidad que son muy similares a lo que vemos en la confusión trans. Académicos e investigadores han escrito sobre identidad étnica distorsionada, en la que los negros creen ser blancos, y trastorno de identidad corporal, en el que los sanos se identifican como discapacitados y quieren extirparse extremidades sanas o inducir la parálisis artificialmente.
Para individuos como estos, cuya visión de sí mismos está distorsionada, no importa cuán apasionadamente crean que es verdad, no los dejamos en su punto de vista errado, ni entramos en su mundo fantasioso. Ayudamos a volverlos a la aceptación de la realidad y la aceptación del cuerpo con el que fueron bendecidos, y cuestionaríamos la racionalidad y la compasión de cualquier civilización que simplemente afirme sus identidades confusas y les permita hacerse daño. ¿Por qué tratamos la confusión de género sexual de un modo diferente? De hecho, hay evidencia de que ayudarlos a transicionar a una apariencia de sexo opuesto no resuelve los problemas reales y subyacentes del individuo. En su libro, Cuando Harry pasó a ser Sally, Ryan Anderson informa sobre evidencia que debería hacernos reflexionar antes de considerar que la cirugía de género es una buena solución. El estudio académico más grande y riguroso sobre los resultados de hormonas y de cirugía para transición, publicado en el 2011 por Cecilia Degne en el Instituto Karolinska y la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, encontraron pruebas de malos resultados psicológicos. Por ejemplo, la tasa de hospitalización psiquiátrica para transexuales postoperatorios fue 3 veces la tasa de los grupos de control, ya ajustada por tratamiento psiquiátrico previo. El riesgo de mortalidad por todas las causas fue altamente mayor, al igual que la tasa de condenas penales. Los intentos de suicidio fueron casi 5 veces más frecuentes, y la probabilidad de muerte por suicidio fue 19 veces más alta, nuevamente después del ajuste por enfermedad psiquiátrica previa. Es importante notar que este estudio proviene de Suecia y que estudió una gran cantidad de personas que vivían en un área del mundo reconocida por su aceptación de personas transgénero. Esa trágica tasa de suicidios no puede atribuirse a la opresión, discriminación o la falta de aceptación y apoyo de la sociedad, como ocurre tan seguido en informes populares. Incluso en las partes del mundo que más aceptan a los transgénero, para los que se someten a tal cirugía de reasignación de sexo, la tasa de muerte por suicidio es 19 veces mayor, incluso después de restarle otros problemas psiquiátricos. ¡Qué tragedia! Quizás el elemento más triste de todos en esta discusión es cuánto de esto es innecesario. En su encuesta sobre la historia de los estudios sobre el tema, el Dr. McHugh dice que el 70 al 80% de los niños que reportan sentimientos trans y no recibieron tratamiento médico o quirúrgico, eventualmente pierden esos sentimientos y aceptan su sexo y género biológico. Simplemente lo superan. Pero lamentablemente la sociedad está adaptando el sistema educativo, político y de apoyo social para evitar que los niños simplemente lo superen. En lugar de dejar que la naturaleza siga su curso, estamos interviniendo con estos niños, incluso aumentando su número y empeorando sus vidas. Realmente, qué trágico. Abigail Schreier informa que el Dr. McHugh tiene esperanza, diciendo: el Dr. McHugh cree que la locura transgénero terminará como la locura de personalidad múltiple, en los tribunales, con pacientes demandando a los médicos. Algunas de estas adolescentes, dice, se despertarán a los 23, 24 años y dirán: aquí estoy, tengo una sombra de barba, estoy mutilada y soy estéril, y no soy lo que debería ser. ¿Cómo pasó todo esto? Esperamos que el Dr. McHugh tenga razón, que sea una moda pasajera. Después de todo, mientras esta locura controle nuestra sociedad, la gente seguirá sufriendo. Las señales no son buenas. En todo caso, los ideólogos de género han ampliado el conflicto. Los activistas transgénero han llegado a reconocer que, en el fondo, todos sabemos que el género y el sexo están relacionados. Uno no puede convertir el género en una fantasía sin sentido, ya que está íntimamente ligado al sexo
y la realidad binaria del sexo es innegable. Lo masculino y lo femenino son reales y fijos. Ryan Anderson dijo en su libro, "La mejor biología, psicología y filosofía respaldan la comprensión del sexo como realidad corporal y del género como manifestación social del sexo corporal. La biología no es intolerancia, pero a los ingenieros sociales y señores de la identidad de género no se los contradice. Y si la realidad biológica interfiere con sus planes, ellos hacen la guerra contra la realidad biológica, y parecen estar ganando. La tendencia entre biólogos ahora, al menos públicamente, es tratar no solo el género como espectro continuo de posibilidades, sino también el sexo biológico. Y como ya se sabe, disentir públicamente es arriesgar su carrera profesional y ser una víctima más de la cultura de la cancelación. Como prueba A, presento Scientific American. En septiembre del 2017, la revista Scientific American publicó esta infografía que pretende explicar cómo la identificación del sexo humano va más allá de XX y XY, o sea, los cromosomas XX que se encuentran en las mujeres y los cromosomas XY de los hombres. Y dada la increíble cantidad de información compleja, la infografía es impresionante en su diseño. La editora de gráficos de Scientific American encabezó la tarea de colaboración con la investigadora y experta de visualización Amanda Hobbs y Data Visualización Pitch Interactive. Trabajó para organizar la información sobre los trastornos del desarrollo sexual. Se le pidió a la doctora Amy Wisniewski, experta en trastornos del desarrollo sexual de la Universidad de Oklahoma, que garantizara que el trabajo y los resultados fueran precisos. Dijo, tengo el privilegio de trabajar con diseñadores gráficos en nuestro departamento editorial y sé que tomar temas complejos y crear un medio visual para hacerlos más comprensibles es una tarea desafiante. Amanda Montañez se siente orgullosa de su proyecto para Scientific American y dice en su blog, tengo esperanza que aumentar la conciencia pública de la intersexualidad y la identidad transgénero y la no binaria ayudará a alinear la política más cercana a la realidad científica y por extensión con la justicia social. Si usted detecta una tendencia en esa declaración, quizás no esté equivocado. Y por muy profesional que sea el gráfico, también corre el riesgo de ser muy engañoso. Veámoslo de nuevo más de cerca. La franja del medio está destinada a comunicar una sensación de espectro sexual y cuán no binario se supone que es, similar al tipo de espectro que afirman los activistas transgénero. Las típicas mujeres biológicas se ejemplifican en el extremo izquierdo y los típicos hombres biológicos se ejemplifican en el extremo derecho, con un gran espacio entre ambos. Juntas, estas dos áreas masculina y femenina típicas solo representan alrededor del 14% del total espectro del gráfico, con el otro 86% ocupado por el espacio necesario para detallar todos los trastornos de desarrollo que Scientific American quiere etiquetar como intersexual. La implicación es que los que caen en este rango no son completamente hombres o mujeres, sino algo intermedio. Pero, si el gráfico se modificara para representar el número real de individuos que exhiben estos rasgos, veríamos algo extremadamente diferente. Algunos reportando números generosos con respecto a los que poseen trastornos intersexuales, como la doctora Annie Fausto Sterling, dicen que hasta el 1.7% de la gente deberían considerarse en esa categoría. Usando esa medida, nuestro espectro se vería así. Una diferencia significativa, ¿no es cierto? Aunque otros creen que el 1.7% ya es demasiado. Publicando en el Journal of Sex Research, el doctor Leonard Sachs ha cuestionado esa estimación, diciendo que incluye condiciones que muchos médicos no consideran intersexuales, como el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Turner y la hiperplasia suprarrenal.
Cuando usamos una definición precisa de una condición intersexual, él dice que la verdadera prevalencia de la intersexualidad es del 0.018%, casi 100 veces menor que el cálculo de Fausto Sterling, del 1.7%. Mirando el gráfico de nuevo, si el número de trastornos intersexuales se reduce al 0.018%, entonces nuestra imagen cambia de manera más dramática. De hecho, incluso si viera el gráfico en una pantalla de resolución 4000, tendríamos que usar todo el ancho de la pantalla para que la porción intersexual del tal espectro compense poco más de la mitad de un solo píxel. Usar tales trastornos para afirmar que el sexo humano no es binario y que de alguna manera hay más de dos sexos humanos es engañoso, incluso si tiene una intención inocente y compasiva. Es como decir que 2 de cada 10.000 humanos nacen con una pierna faltante o parcialmente formada, y luego declarar que la humanidad no es realmente bípeda. Aquellos con tales trastornos de desarrollo sexual son seres humanos que merecen nuestro amor, cuidado y apoyo, y ser tratados con dignidad. Pero usar su condición para negar la realidad biológica del sexo es un engaño total y una mala práctica científica a favor de la ingeniería social. El biólogo Colin Wright ha abordado el engaño de que el sexo humano es un espectro en varios medios. En un artículo titulado Sin rodeos, el sexo no es un espectro, publicado en su boletín Substack, llamado Último bastión de la realidad, destaca que enunciar un hipotético espectro de sexo biológico o de sexos hipotéticos que difieren con los de hombre o mujer son esencialmente un esfuerzo para ayudar a legitimizar la idea de un espectro de género. Su claridad en términos de lo que hace que uno sea biológicamente hombre o mujer es meritorio e indiscutible. Pero, como matemático, lo que más aprecié fue la forma en la que usa las caras de una moneda para dejar en claro la realidad de dos sexos biológicos. En forma análoga, usamos una moneda para una decisión binaria porque tiene solo dos caras, cara y cruz. Pero una moneda también tiene un borde, y aproximadamente una de cada 6.000 veces, o 0.0166% de las veces, caerá parada. Esta es casi la misma probabilidad de nacer con una condición intersexual. Casi todos los lanzamientos de monedas serán cara o cruz, y esas caras y cruces no vienen en grados o mezclas. Eso es porque cara y cruz son resultados cualitativamente diferentes y mutuamente excluyentes. La existencia de casos límite no cambia este hecho. Cara y cruz, a pesar de la existencia del borde, siguen siendo resultados discretos. Nadie discute que una moneda de cara o cruz no es fundamentalmente binaria, ni hablan del resultado de tirar una moneda como si existiera en algún espectro continuo, y tampoco deberían hacerlo con el sexo y el género humanos. Hay dos sexos, masculino y femenino. Cualquiera que intente decir lo contrario está intentando venderle algo. Se supone que la ciencia consiste en revelar verdades sobre el mundo natural, no al servicio de movimientos sociales o ideologías políticas. Esperemos que más científicos comiencen a redescubrir la importancia de la verdad en sus comunicaciones y en sus roles como administradores de la confianza pública. ¿Cuál es la verdadera razón por la que sucede todo esto? ¿Cómo llegó nuestro mundo tan fácilmente y de buena gana a ignorar la realidad? De hecho, la civilización no está solo ignorando la realidad, está en guerra con ella, queriendo erradicar todo sentido de lo real y reemplazarlo con una fantasía infundada y peligrosa. ¿Cómo llegó la humanidad a tal lugar?
Definitivamente hay mucho que se podría decir al respecto, como el posmodernismo, las teorías críticas y varios enfoques para valorar la desconstrucción, y francamente disfruto esas conversaciones. Pero hay una causa mucho más profunda que todo eso. Y si queremos entender la verdad de todo lo que estamos viviendo, debemos estar dispuestos a cavar hasta llegar a la raíz misma de todo esto. Y esa raíz es la voluntad del hombre, desde el principio, de ignorar el propósito, el diseño y la voluntad de su Creador. En el libro de Génesis, leemos sobre la creación de Dios del primer hombre y mujer, Adán y Eva, y las lecciones disponibles en ese libro son profundas y hablan directamente de este momento de caos cultural y confusión que vivimos actualmente. Por ejemplo, en Génesis 1, en el versículo 1 leemos: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas». Las palabras desordenado y vacío del versículo 2 se traducen de dos palabras hebreas, tohu y bohu, y sugieren un estado de caos y desolación. Después de la creación inicial del mundo, y por razones que hemos explicado en otros programas y materiales, el mundo se convirtió en un estado de devastación, ruina y caos, o tohu y bohu. Luego, en el resto de Génesis 1, leemos cómo Dios ordena esta confusión para establecer la fundación del mundo. Y lo hace estableciendo ciertos límites que ponen orden en todo. En los versículos 3 al 5 de Génesis 1, Él separa la luz de las tinieblas. En los versículos 6 al 8, Él separa las aguas de debajo de la atmósfera de las aguas del aire y del cielo. En los versículos 9 al 10, Él separa el agua de la tierra. El Creador estableció el orden al colocar límites muy necesarios donde no los había. En los versículos 26 y 27, Él declara un límite entre los animales, cada uno de los cuales está hecho según su propia especie, y la humanidad, que está hecha a su propia imagen divina. Entonces dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra». Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. El humano no es como el animal. Dios creó una distinción al separarnos del resto del mundo creado, como portadores únicos de su imagen divina. Y al hacer a la humanidad a su imagen, lo hizo creando dos categorías distintas dentro de la humanidad: masculino y femenino. Continúa en el versículo 28. «Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fructificad y multiplicaos». Como varón y mujer, nuestros primeros padres pudieron reproducirse y traer hijos al mundo, lo cual fue también una parte de su plan. La comprensión de lo masculino y lo femenino está enraizada en el mismo diseño de la humanidad, en la naturaleza de la humanidad tal como Dios la diseñó. Y el diseño y propósito del Creador es el cimiento más fundamental de la realidad. Esto no es algo del Antiguo Testamento como algunos dirían. El Evangelio de Juan dice que Jesucristo, antes de la encarnación, estuvo íntimamente involucrado en la creación del mundo y del hombre y la mujer. Dice: «Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho». Durante su ministerio, Jesús admitió la creación del hombre y la mujer, distintos en sexo y diseñados para casarse entre sí. Vemos que admite el diseño del matrimonio, el hombre y la mujer, y la distinción creada originalmente entre los sexos en varios lugares, como en Mateo 19, versículo 4, diciendo: «¿No habéis leído que Él los hizo al principio? Varón y hembra los hizo». Y dijo: «Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer,
y los dos serán una sola carne. Por cierto, esto ilustra que los que afirman con aire de suficiencia que Jesucristo no dijo nada sobre la naturaleza del sexo, el género y el matrimonio están mintiendo. Pueden estar mintiendo ignorando la verdad bíblica, pero una mentira sigue siendo una mentira. El plan binario de Dios para la humanidad como hombre y mujer, masculino y femenino, es simple, hermoso y obvio. Cuando uno lo piensa, al diseñar al hombre y la mujer y la institución divina del matrimonio, Dios estaba estableciendo la unidad fundamental de la civilización, la familia. La unión del matrimonio provee un gran elemento fundamental sobre el cual se construye toda la sociedad. Y él nos dice a través de las palabras del apóstol Pablo que el matrimonio y los roles de los sexos dentro de él están diseñados para reflejar la relación de Cristo y su iglesia. Y a través del profeta Malaquías, Dios explica su plan de que el matrimonio bíblico, un hombre y una mujer comprometidos el uno con el otro de por vida, en unión sagrada, serviría como el entorno para criar hijos decentes. En el mundo de mañana sabemos que el matrimonio es de vital importancia por el rol que juega en la civilización, lo que nos enseña acerca de Dios y por supuesto cómo impacta personalmente en nuestras vidas. Permítame asegurarme de que sepa que tenemos un folleto gratuito, El Plan de Dios para un Matrimonio Feliz, que profundiza en los fundamentos para tener un matrimonio satisfactorio y fructífero, en lo que no podemos profundizar en este programa. Si desea una copia gratis de este folleto, comuníquese con nosotros o con una de nuestras oficinas regionales. Y cuando piensa en ello, es de extrañar que Satanás haya intentado engañar a la humanidad a lo largo de los siglos para degradar la sexualidad y el pacto matrimonial de diversas maneras. Como hemos demostrado, esto incluye el ataque a los cimientos más fundamentales de la humanidad y la familia, donde ya ni podemos dar sentido a las palabras masculino y femenino, hombre y mujer. Nuestro Creador entendió cuán vital era mantener las distinciones que Él creó en el orden del mundo y pronunció leyes y estatutos para ayudar a hacer precisamente eso. Por ejemplo, en Deuteronomio 22, versículo 5, Moisés les recuerda a sus hermanos israelitas la directiva de Dios diciendo: «No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es al Eterno tu Dios cualquiera que esto hace». Obviamente los estilos cambian a lo largo de los siglos, y pocos de nosotros deambulamos con ropa de hace 3000 años. Aunque dentro de los tantos estilos y variaciones que la humanidad crea en las culturas del mundo, Dios espera que se mantenga y honre la distinción divina entre hombre y mujer, tal como Él los creó. El apóstol Pablo luchó contra la disolución de estos límites en su época, discutiendo la longitud del cabello con los primeros seguidores de Cristo. Quizás la naturaleza liberadora de la vida en Cristo, en que las mujeres serán respetadas y valoradas como partícipes de la salvación, a diferencia de cómo eran tratadas en muchas otras culturas de la época, ha causado que se pierda de vista el diseño divino de Dios instituido en la humanidad y los roles distintivos que el Creador proveyó al hombre y a la mujer. Al recordar a los romanos y corintios estas distinciones, que deben mantenerse en la apariencia personal y en el claro papel binario del hombre y la mujer en las relaciones sexuales, Pablo apeló a la naturaleza como evidencia adicional del diseño de Dios y las consecuencias de no respetar ese diseño. Hablando de los que permitieron que su sentido de sabiduría personal excediera el diseño y las leyes de Dios, como los académicos e ingenieros sociales de hoy. Dijo en Romanos 1, «Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío». Es cierto que la tentación de desafiar el diseño de Dios para el hombre y la mujer puede llegar a sentirse bien.
En Hebreos, la palabra inspirada admite que el pecado se siente bien, pero advierte en el capítulo 11, versículo 25, que ese sentimiento representa placeres pasajeros. Se siente bien en el momento y pueden sentirse bien por mucho tiempo, pero el final es siempre el mismo. El placer pasa, pero el daño permanece. Con el pecado y el dejar de lado la voluntad y el diseño de Dios, siempre hay daño. Aunque el mismo Dios que diseñó al hombre y a la mujer entiende que no siempre tomamos las decisiones más sabias. Entiende que en un mundo totalmente engañado por Satanás, el camino hacia lo que es correcto, bueno y seguro es difícil de encontrar. Entiende que en un mundo así nos vemos sacudidos de un lado a otro por fuerzas que apenas entendemos y mucho menos controlamos. Entiende que en ese mundo confuso cometemos errores, a veces inocentemente, a veces no, pero errores no obstante. Se nos promete que Dios sí entiende, como dijo el rey David en el Salmo 103, versículos 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Eterno de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Los dos versículos anteriores dan gran esperanza a los que se vuelven a Él. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esa esperanza está disponible para los que Él llama a arrepentirse de sus pecados, a cambiar sus caminos y volverse a Jesucristo y su Padre, total y absolutamente, en un espíritu de obediencia y entrega total. Los que lo hacen son perdonados de su pasado, lavados de pecados pasados a través de la sangre de Jesús, quien murió para hacer que el perdón completo esté disponible para todos al pagar la pena del pecado por nosotros. Así que a través del poder de su Espíritu, Cristo y su Padre comienzan a trabajar dentro nuestro, santificándonos y transformándonos por el resto de nuestra vida, poco a poco, al vivir Jesús su vida en nosotros, edificando su carácter y reproduciendo su mente y visión en nosotros, haciéndonos verdaderos hijos de Dios, para nacer de nuevo a una nueva vida glorificada a su regreso. No hay promesa de que el camino sea fácil, todo lo contrario. Y en esta vida, aunque nuestros pecados pueden ser perdonados, las consecuencias de las decisiones pasadas no se esfuman como el rocío cuando sale el sol. Aunque tenemos oportunidades de reemplazar nuestra carga espiritual con una nueva carga, mucho más liviana de la que estuvimos cargando. Como dice Jesús en Mateo 11, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Y los que deciden seguirlo, ya no tendrán que llevar ninguna carga solos, nunca más. El apóstol Pedro nos anima: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquellos que eligen abrazar el sexo y la confusión de género, lo hacen en busca de libertad. Pero el camino hacia la libertad comienza abrazando la verdad. Como dijo Jesús hace mucho tiempo: si permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa libertad comienza en esta vida, y luego encuentra cumplimiento en la familia glorificada de Dios al regreso de Cristo, y en el reino de Dios en el mundo donde las mentiras de Satanás serán desterradas. Las leyes y el diseño de Dios guiarán al humano hacia la armonía pacífica, y los seres humanos de ambos sexos, hombre y mujer, encontrarán en su vida el sentido y el propósito que siempre han anhelado en el fondo de su corazón: el comprender.
Que Dios apresure ese hermoso día y que la pura y simple verdad sobre este tema lo guíe en su intento de buscar su rostro y encontrar su propósito para usted. De parte mía y de mis colegas Gerald Weston, Richard Ames y Rod McNair, y de todos aquí en los estudios del Mundo de Mañana, les deseamos la tranquilidad que proviene de aceptar la verdad de Dios, la fe de Jesucristo y la esperanza de su mensaje del reino venidero. Hasta la próxima. Cuídense. The preceding program is produced by the Living Church of God.